Taller Alteración Metabolismo de los lípidos. Docente, Dr. Óscar Julián Vargas, Patología 1 y estudiante Lisset Carolina Valencia. Pregunta 1. Funciones de los lípidos, colesterol, triglicéridos, fosfolípidos y su respectivo metabolismo. Los lípidos son biomoléculas fundamentales en la fisiología animal, ya que cumplen funciones estructurales, energéticas y reguladoras. En patología, las alteraciones en su metabolismo pueden generar enfermedades metabólicas y trastornos en órganos vitales. Las funciones de los lípidos. Comenzamos por el colesterol. Este es el componente esencial de las membranas celulares, aporta rigidez y estabilidad. Es precursor de hormonas esteroides como el cortisol, los estrógenos, la testosterona y la progesterona. Es precursor de las sales biliares y de la vitamina D. Es transportado en sangre por lipoproteínas. Vamos por la primera. La LDL son lipoproteínas de baja densidad. Transportan colesterol desde el hígado hacia los tejidos. Se asocian a efectos aterogénicos y patologías cardiovasculares. Seguimos con la HDL, que son lipoproteínas de alta densidad. Estas recogen el exceso de colesterol de los tejidos y los llevan al hígado para su eliminación. Por así decirlo, es el colesterol bueno. Y por último tenemos la VLDL, que son proteínas de muy baja densidad. Estas transportan triglicéridos desde el hígado hacia tejidos periféricos, especialmente tejido adiposo y muscular. Seguimos con los triglicéridos. Su principal reserva energética está en el organismo. Se almacenan en el tejido adiposo y se movilizan como ácidos grasos libres cuando se requiere energía. Estos amortiguan órganos internos y regulan la temperatura corporal como aislante térmicos. Seguimos por los fosfolípidos. Estos son componentes estructurales de las membranas celulares. Estos son los que forman la bicapa lipídica. Participan en la señalización celular y en la formación de lipoproteínas plasmáticas. Y por último, intervienen en el transporte de lípidos dentro del organismo. Seguimos con el metabolismo de los lípidos. Primero, ingresamos con la digestión. Inicia en el intestino delgado con la acción de las sales biliares, que emulsionan las grasas y facilitan la acción de la lipasa pancreática. Luego, los triglicéridos se descomponen en monoglicéridos y ácidos grasos libres. Los fosfolípidos son degradados por fosfolipasas y el colesterol por esterasas. Seguimos con la absorción. Los productos de la digestión, o sea, los ácidos grasos, monoglicéridos y colesterol, forman micelas con las sales biliares, lo que facilita su absorción en los enterocitos. Dentro de los enterocitos se reesterifican para formar nuevamente triglicéridos y colesterol esterificado. Se empaquetan en los kilomicrones que ingresan al sistema linfático y posteriormente a la circulación sanguínea. Seguimos con el transporte. En la sangre, los lípidos se transportan en forma de lipoproteínas, kilomicrones, VLDL, LDL y HDL. Cada tipo de lipoproteína cumple una función específica en la distribución y retorno de lípidos en el hígado, entre el hígado, tejido adiposo y tejidos periféricos. Y por último, su eliminación. El colesterol se elimina principalmente en forma de sales biliares a través de la bilis. Los ácidos grasos y triglicéridos se oxidan en el hígado y el músculo para reducir energía. Esta es la beta-oxidación. El exceso de lípidos no utilizado puede depositarse en tejidos, por ejemplo el hígado, el riñón, el corazón, lo que genera lipidosis o infiltración grasa, con consecuencias patológicas. En la pregunta 2, seguimos con la infiltración de grasa y cuáles son sus implicaciones patológicas en los órganos. La infiltración de grasa, también llamada degeneración grasa o esteatosis, es una alteración metabólica caracterizada por la acumulación anormal de lípidos, principalmente triglicéridos, dentro del citoplasma de las células parenquimatosas. Se observa con mayor frecuencia en órganos con gran actividad metabólica, como el hígado, el corazón y el riñón. Comenzamos por su mecanismo de producción. La infiltración grasa ocurre cuando existe un desequilibrio entre la llegada, síntesis, utilización y eliminación de los lípidos en la célula. Primero,
tenemos el aporte excesivo de ácidos grasos al órgano. El ejemplo, movilización de grasa por inanición prolongada, diabetes mellitus, dietas ricas en lípidos. Segundo, tenemos alteraciones en el metabolismo hepático que impiden la oxidación de ácidos grasos en mitocondrias. Tercero, tenemos el déficit en la síntesis de lipoproteínas, por ejemplo, deficiencia de proteínas, intoxicaciones o hipoxia. Cuarto, tenemos el bloqueo en la liberación de triglicéridos hacia la sangre, causando acumulación intracelular. Los órganos más afectados y los cambios microscópicos. El hígado sufre lipidiosis hepática, aumenta su tamaño, friabilidad y presenta un color amarillo grisáceo. Su consistencia es blanda y aspecto graso al corte. En el corazón podemos observar bandas amarillentas en el miocardio, especialmente en las fibras cercanas a vasos coronarios. Disminución en la contractibilidad. Seguimos con el riñón. Aparición de estriaciones pálidas y acumulación lipídica en túbulos renales. Y las implicaciones patológicas. Comenzamos por el hígado nuevamente. La alteración en el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos, disminución en la función detoxificadora y síntesis de proteínas plasmáticas, y puede evolucionar a insuficiencia hepática, necrosis y cirrosis. Seguimos con el corazón. La debilidad del miocardio, predisposición a arritmias y falla cardíaca son comunes. Y en el riñón, la alteración en la filtración glomerular y reabsorción tubular. También hay predisposición a insuficiencia renal. En medicina veterinaria, las causas más comunes son metabólicas, por ejemplo, la diabetes mellitus, obesidad, inanición prolongada. Tenemos también causas tóxicas como la intoxicación por fósforo, tetracloruro de carbono y micotoxinas. Pueden ser también nutricionales como deficiencia de colina o proteínas. Puede ser por hipoxia, anemias graves, insuficiencia cardíaca o respiratoria. O también puede ser por enfermedades infecciosas, por ejemplo, septicemias que generan hipoxia e inflamación. Seguimos con la pregunta 3, que es la lipidosis hepática, etiologías en animales, cambios micro y macro. La lipidosis hepática es una alteración metabólica caracterizada por la acumulación excesiva de triglicéridos en los hepatocitos, lo que altera la arquitectura y función del hígado. Es una de las patologías más frecuentes en animales domésticos, especialmente en especies con alto metabolismo energético. En las etiologías en animales tenemos trastornos nutricionales, por ejemplo por obesidad, exceso de aporte calórico que se almacena como grasa, por inanición prolongada, entonces hay una movilización excesiva de ácidos grasos hacia el hígado, dietas deficientes en proteínas o colina, que esto impide síntesis de lipoproteínas necesarias para exportar triglicéridos. También seguimos con los trastornos metabólicos y endocrinos. Por ejemplo, tenemos diabetes mellitus, que causa un exceso de lipólisis y aporte masivo de ácidos grasos al hígado. Tenemos hipotiroidismo, disminución del metabolismo basal y oxidación de grasas. También puede ser síndrome de hígado graso en bovinos, por ejemplo, posparto por balance energético negativo. Lipidosis hepática felina, muy frecuente en gatos obesos sometidos a estrés, anorexia o enfermedad concomitante. Tenemos también tóxicos y químicos, por ejemplo, fósforo, tetracloruro de carbono, micotoxinas, aflatoxinas. También tenemos alteración de oxidación mitocondrial de ácidos grasos. Puede ser también por hipoxia, anemia grave, insuficiencia cardíaca o respiratoria, disminución de la oxidación de lípidos en hepatocitos. Y por último, de las etiologías en animales tenemos enfermedades infecciosas y sistemáticas. Por ejemplo, pueden ser septicemias, infecciones virales, procesos inflamatorios crónicos. Seguimos con los cambios macroscópicos. Por ejemplo, el hígado graso. Aquí podemos ver que el tamaño ha aumentado, o sea, hay una hepatomegalia. Aquí también hay un color amarillento, grisáceo o anaranjado. En la consistencia friable,
blando y graso al tacto. La superficie se puede observar lisa, pero con corte brillante y aspecto seboso. En la flotación, en casos severos, el hígado puede flotar en el agua por el alto contenido graso. Seguimos con los cambios microscópicos. La histopatología. Podemos observar degeneración grasa vacuolar de hepatocitos. Esto genera presencia de vacuolas claras en el citoplasma por triglicéridos acumulados. Los núcleos suelen desplazarse hacia la periferia de la célula. En lesiones breves podemos ver microvacuolas finas que deforman el núcleo. En lesiones graves, vacuolas grandes, son las macrovacuolas que ocupan casi todo el citoplasma. Los lóbulos hepáticos suelen mostrar afectación zonal, principalmente en la zona centrolobulillar. Puede acompañarse de necrosis hepatocelular si el proceso es severo y prolongado. En la importancia clínica y patológica, podemos destacar la disminución de las funciones hepáticas, metabólicas, detoxificantes y de síntesis. Riesgo de insuficiencia hepática aguda o crónica. En bovinos y gatos, cabe destacar que la lipidosis hepática es una de las causas más frecuentes de muerte relacionada con fallas metabólicas y nutricionales. Seguimos con la pregunta 4, ¿qué son los ateromas? ¿Por qué se forman y por qué no se forman en los carnívoros? Un ateroma es una lesión crónica y degenerativa de las arterias de mediano y gran calibre, característica de la aterosclerosis. Consiste en la acumulación de lípidos, colesterol, células inflamatorias y tejido adiposo fibroso en la íntima arterial, formando una placa fibrolipídica que protruye hacia la luz del vaso. ¿Cómo se forma? Patogenia de la aterosclerosis. La formación del ateroma es un proceso progresivo y multifactorial. Primero, hay un daño o disfunción endotelial por hipertensión, hiperlipidemias, radicales libres, toxinas o inflamación. Esto aumenta la permeabilidad del endotelio a lipoproteínas, especialmente LDL. Seguimos con la acumulación de lípidos en la íntima. Las LDL penetran la íntima y se oxidan, o sea que generan una respuesta inflamatoria. Después, esta respuesta inflamatoria crónica genera que los macrófagos fagociten lípidos formando células espumosas. La migración de linfocitos y liberación de citoquinas perpetúan en la lesión. Y esto genera la formación de la placa ateromatosa, donde las células musculares lisas proliferan y producen matriz extracelular, colágeno, proteoglucanos. Esto se forma un núcleo lipídico cubierto por una capa fibrosa. Y el último paso tenemos las complicaciones, tenemos la estenosis de la luz arterial, calcificación de la placa, trombos por rotura del ateroma, infartos coronario, cerebral o renal. ¿Por qué no se forman en los carnívoros? A diferencia del ser humano y algunas especies herbívoras u omnívoras, los carnívoros domésticos, como perros y gatos, casi nunca desarrollan aterosclerosis espontáneamente. Las razones principales son su perfil lipídico protector. ¿Por qué? Porque los carnívoros tienen concentraciones elevadas de HDL, o sea, el colesterol bueno, y bajas de LDL, lo que favorece la remoción del colesterol de los tejidos y evita su depósito en vasos. Tenemos que el metabolismo lipídico en ellos es más eficiente. La capacidad hepática superior para catabolizar y eliminar colesterol como sales biliares. Tenemos también factores genéticos y evolutivos, pues estos animales evolucionaron con una dieta rica en grasa animal, por lo que sus sistemas de transporte y metabolización de lípidos son más adaptativos. También tenemos la ausencia de factores predisponentes comunes en humanos. Por ejemplo, los carnívoros rara vez presentan hipertensión arterial sostenida, diabetes mellitus tipo 2 u hábitos diabéticos aterogénicos, pues en ellos la aterosclerosis solo aparece en casos de hipotiroidismo, diabetes mellitus o hiperlipoproteinemias primarias. Y por último, cabe resaltar la importancia en medicina veterinaria. En perros y gatos sanos, los ateromas son prácticamente inexistentes. Su aparición suele estar ligada a trastornos endocrinos o metabólicos que alteran el perfil lipídico. En comparación con humanos,
La aterosclerosis carece de relevancia clínica frecuente en la práctica veterinaria, pero sí es un modelo experimental de estudio.